Bueno, ya están conectándose. Necesito para grabar para borrar, para ocultar mi cámara. Ocultar mi cámara. Bueno, mientras se van conectando los demás compañeros. Bueno, y esos 9 manuales son los que yo voy a proporcionar para que ustedes puedan ir leyendo y más que todo relacionándose más con toda la información que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar nuestro proyecto vial. Cuando uno diseña una carretera o hace todo un expediente de un proyecto vial, toma en cuenta no solo el pavimento, sino también el sistema de drenaje, el estudio de canteras, el estudio de las estructuras que nos van a apoyar, tanto ya sea a nivel de corte o a nivel de relleno, nueva conformación de nuevos suelos estructurales, suelos reforzados, y también los taludes que vamos a conformar producto del movimiento de tierras que necesitamos hacer para poder llegar al nivel de la subrasante de nuestra carretera. Porque ese es el primer objetivo, la primera actividad al momento de aperturar o realizar un proyecto vial, empezando desde la apertura, desde el movimiento de tierras, haciendo el corte de material. Ya. A ver, por favor, si podrían apagar sus audios para poder... Ya, ok, muchas gracias. Ya, ahora, comenzando. Las carreteras no son obras que surgen de acciones improvisadas. Estas se encuentran sujetas a una serie de planificaciones que contemplan aspectos necesarios. Cuando se trata de un modelo de desarrollo urbano como rural de un territorio, requieren ejecutarse nuevos accesos que unan los mismos. Am, Cuando se tienen que ampliar las áreas de nuevos lotes, nuevas zonas a habitar, se tienen que construir avenidas, los cuales va a requerir un estudio, un proyecto vial a nivel ya sea de un pavimento rígido, como los conocemos, o un con concreto hidráulico, o un pavimento flexible a nivel de asfalto. Y como también como parte de un desarrollo de proyectos de varios rubros. Por ejemplo, cuando los que nos dedicamos más que todo al sector privado, cuando se trata de minería, energía, agricultura, construcción o turismo, estos también requieren la ejecución de pavimentos, ya sea a nivel de acabado o a nivel de afirmado. Y ahí es donde se tiene que ejecutar un expediente para hacer el estudio de mecánica de suelos, el diseño y el estudio de la cantera que nos va a proveer todos los materiales para poder ejecutar nuestro proyecto vial. Se podría decir, es un conglomerado de varias especialidades que van a intervenir para poder aportar la información necesaria y de tal forma nuestro proyecto vial tenga toda la información necesaria para que el contratista no tenga problemas y sepa qué acciones tomar durante la construcción del mismo. A ver, vamos a... siguiente. Una red viaria tiene dos funciones, la función de movilidad y la función de accesibilidad. Cuando en el sector privado, por ejemplo, en el rubro de la minería, en el rubro
de la energía, lo que más se busca son accesos, claro, que tengan todas las medidas de seguridad y tengan el ancho mínimo requerido, para que todos los equipos de interés de ese sector puedan llegar a un punto donde el cual se va a ejecutar su proyecto, ya sea una nueva presa, una nueva central hidroeléctrica, una nueva plataforma de exploración, etcétera. Cual sea la razón, el sector privado busca nuevos accesos que le puedan dar la facilidad de llevar sus equipos a ese punto. De ahí nace la necesidad de dar accesibilidad a cualquier punto de cualquier área de interés. Ahora, una vez que ya se tiene la accesibilidad, podemos darle todas las condiciones a esta vía para que pueda tener una, una condición económica más segura y más rápida de llegar a su punto. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? De repente acabados con colocación de suelos estabilizados que le den un acabado más fino a la carpeta de rodadura. Podemos colocar una carpeta de rodadura de nivel de asfalto, que es más fino, y como también una colocación de pavimento rígido, de acuerdo al tipo de equipos o de unidades móviles que van a pasar a través de este pavimento. Porque si es que van a pasar equipos pesados o los que conocemos de línea amarilla, por ejemplo, equipos de gran dimensión que tienen llantas de oruga, no vamos a construir pues, un pavimento, ¿no? A nivel de asfalto para que puedan transitar esos equipos. Por las orugas de los mismos destrozarían la carpeta de rodadura. Por eso a veces optamos por los suelos estabilizados o por un suelo afirmado. Cuando tenemos la certeza de que por ahí solo van a transitar vehículos ligeros o medianos, ya podemos optar por un tipo de pavimento asfáltico. Ahora, vamos a empezar con el tema de interés, que son el expediente técnico. Conceptualmente, así puntualmente, el expediente técnico de una obra es el conjunto de documentos básicos que contienen toda esta lista, todos estos ítems, empezando el resumen ejecutivo, memoria descriptiva, metrados, especificaciones técnicas, estudios de ingeniería básica, diseño de ingeniería, planos de ejecución de obra, análisis de precios unitarios, los famosos APUs o los ACUS, presupuesto de obra, fórmula polinómica, el plan de mantenimiento, conservación, el cronograma de ejecución valorizado o los famosos cronogramas de equipos, entrega de materiales, los estudios socioambientales, porque hay una interacción tanto con comunidades como también de estudio de impacto ambiental. Y al final, un panel fotográfico que registre o que documente visualmente todos los estudios que se han hecho y toda la ingeniería, todos los cálculos que se hicieron para poder llegar a la conclusión de los planos o el proyecto vial, el acabado. Ahora, ingeniero, ¿dónde podemos tener una estructura, se podría decir, referencial del contenido de un expediente técnico, con el cual nosotros nos podemos guiar para poder elaborar nuestro expediente? Esto lo vamos a sacar de Manual de Carreteras de la DG 2018. Aquí en la derecha ustedes pueden ver el resumen o la información que mínimamente o referencialmente debe tener tu expediente técnico. ¿Por qué te digo referencialmente? Porque no siempre las entidades respetan este organigrama, este contenido. La mayoría toma como referencia esta estructura, pero le reducen algunos ítems de acuerdo al detalle de ingeniería que vaya a requerir este pavimento. Si es una red vial principal, por donde ya va a haber una apertura, donde va a haber mucha interacción se podría decir, con comunidades o con afectación a áreas verdes, ya tu estudio tiene que ser más detallado.
pero si es solo un pavimento de una cuadra de una zona urbana, no vas a hacer pues todo el listado de todos los capítulos de lo que te recomienda acá en el contenido. Es de acuerdo a la necesidad. Y de la misma forma, si nosotros de repente trabajamos en el área de proyectos o de construcción o red vial de cualquier entidad privada y tenemos que elaborar un expediente de una vía que vaya a ejecutar un tercero, tomamos todos esos ítems que nos da la DG 2018 y podemos solicitar o juntar la información necesaria que requiera nuestro pavimento de acuerdo a la importancia y a los recursos que va a tener. Ahora, la norma, ¿qué te dice? De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por el Decreto Supremo 034 y sus modificatorios, los estudios definitivos de carreteras contienen como mínimo lo siguiente. El capítulo 1, resumen ejecutivo. 2, memoria descriptiva. 3, metrados. 4, análisis de precios unitarios. 5, presupuesto. 6, fórmula polinómica, según corresponda. 7, cronograma, ya sea de materiales, equipos, etcétera, o de cronograma valorizado. 8, especificaciones técnicas. 9, estudio de ingeniería básica. Tráfico, topografía, suelos, canteras, fuentes de agua, hidrología hidráulica, geología y geotecnia, incluye estabilidad de taludes y seguridad vial. Y en el capítulo 10, los diseños, producto de todos estos estudios, especificaciones técnicas, ya viene el estudio, el diseño geométrico, pavimentos, estructura, drenaje, seguridad vial. Por favor, hay un audio encendido. Por favor, creo que hay un audio encendido. Ah, ya, ok, listo, muchas gracias. Ahora, ¿y dónde se ven plasmados estos diseños? En los planos y con su referente, con su sustento de todos los programas que has utilizado para poder llegar a estos diseños. El capítulo número 11, el plan de mantenimiento y conservación vial. Capítulo 12, estudios socioambientales. Y el capítulo 13, en los planos. Hay, cuando una entidad pública o privada va a licitar la elaboración de un expediente técnico, en sus bases ellos colocan todo este índice, todos esos capítulos que debe contener el expediente técnico que nosotros como proyectistas vamos a elaborar. Pueden guiarse de esta estructura referencial, pueden guiarse. ¿Pueden tomarlo como base? Sí, pueden tomarlo. Pueden añadirle otras cosas que de acuerdo a ellos, de acuerdo al detalle del proyecto, al interés del mismo, ellos consideren que tiene que añadirse, lo van a sumar. Pero como base van a tomar esta estructura, como todo pavimento. Como también hay otras licitaciones donde, tal como ustedes pueden ver acá en la parte derecha, tal como está, así lo elevan a la base y te piden toda esta información. Esta es toda la información básica que debe contener un proyecto vial. Ya sea si alguien quiere sumar algo, ya lo suma. Si no es muy impactante, ya uno como proyectista puede considerar realizarlo o considerarlo en el análisis de costos para poder ejecutarlo o no. Ingeniero, ¿se podría agregar cotizaciones de insumos, mano de obra y equipos? Claro, si tú, si tú como, digamos, como ingeniero de proyectos o ingeniero de infraestructura, quieres este, que que el proyectista que va a elaborar este expediente, que los datos que coloque, tanto en el análisis de precios unitarios, los costos unitarios de combustible, alquiler de equipos, alquiler de ambientes, de instalaciones, costos de insumos, sean los correctos, uno como profesional puede solicitar agregar las cotizaciones de insumo, mano de obra y equipos. Con ese referencial, el proyectista puede avalar que toda la información que ha colocado en sus APUs y en su presupuesto son los correctos en base a las cotizaciones hechas en campo. Porque algunos toman costos referenciales de lo que son, por ejemplo, la CAPECO o información de costos unitarios
de otros proyectos viales ya ejecutados anteriormente. Ahora, ¿quién elabora los expedientes? Hay tres agentes que pueden elaborar el expediente. Si tú trabajas en la municipalidad o trabajas en una entidad privada y quiere elaborar un expediente de un proyecto vial, puedes elaborarlo tú mismo si es que cuentas con el apoyo de todos los profesionales que van a intervenir en la ejecución de este proyecto. Análisis de estabilidad de taludes, un geólogo, un ingeniero geotécnico. Estudio hidrológico e hidráulico, un ingeniero hidráulico. Diseño de pavimentos, un ingeniero de pavimentos. Estudio de mecánica de suelos, cuentas con todo, con el especialista de mecánica de suelos que va a elaborar todos los estudios para poder realizar previos al diseño del pavimento, lo elaboras. Como también el ingeniero estructural que va a diseñar el puente o las estructuras o las obras de arte que nos van a ayudar a complementar el proyecto vial. ¿Sí? Creo que alguien quería hablar. Hola. Bueno, vamos a continuar. Ahora, eso es en el caso de que uno tenga todos los especialistas y los recursos para poder elaborar su expediente técnico in-house. Se podría decir tú mismo como proyectista y como entidad que necesita ese expediente. Pero si el proyecto vial tiene muchos riesgos, tiene un alto potencial de que de repente puede tener fallas de inestabilidad o hay mucho riesgo en el tema de control de calidad de materiales o el material es muy variable en la zona y no se quiere tomar el riesgo o se necesita tener un estudio más exhaustivo para poder ver la mejor manera de garantizar la estructura del pavimento, ya recurres a los consultores externos. O bien, si es que no cuentas con los profesionales o no se cuenta con el tiempo para poder ejecutar este expediente, puedes ya llevar a la segunda etapa, bueno, a que lo elabore un consultor externo. De ahí vienen las licitaciones o cuando las empresas privadas piden que una empresa tercera ya elabore el expediente de tu proyecto vial de acuerdo a la necesidad. Ya tú lanzas cuántos vehículos, el tráfico por día que se va a ejecutar, cuál es el material del acabado del proyecto vial que tú recomiendas que se realice, qué consideraciones hidrológicas, qué consideraciones sociales debe tener el proyectista al momento de hacer su expediente. Y bueno, todo lo que vaya a requerir el proyectista para diseñar, porque si se diseña mal, se va a tener que rehacer o modificar el trazo y eso va a conllevar adicionales que son muy costosos. Ahora, como tercer punto está el contratista ejecutor de la obra. Muchas veces cuando ya se tiene un ejecutor de obra o que está ejecutando nuestro proyecto vial y tenemos que realizar tramos o trabajos adicionales o sumar más longitudes de vía a ejecutar, ya el mismo contratista, muchos contratistas tienen la capacidad o los profesionales para poder hacer este expediente. Así que ellos también mismos pueden hacerlo, ya que están en campo, ya conocen el terreno, ya han trabajado con el material, ya conocen la demanda de tráfico que está solicitando y el tipo de equipo que va a transitar sobre el mismo y todas las consideraciones hidráulicas, hidrológicas. Ya es cuestión de nosotros como entidad o como como el área de interesada en este expediente técnico, darle o tomar la mejor decisión en la misma entidad, consultor externo, el mismo contratista que ya conoce el terreno que ha ejecutado. Ahora, hay varios tipos de expedientes técnicos. Nosotros nos vamos a enfocar en el de obras viales, pero siempre es bueno tener el concepto respecto a que no siempre los expedientes técnicos tienen la misma estructura para varias obras de infraestructura.
Por ejemplo, las obras de edificaciones, la estructura del expediente técnico es muy variable. Hay algunas partidas que cambian, aumentan, así como también las obras de saneamiento. De repente, en las obras de edificación se da un mayor énfasis al estudio o al diseño de estructura que va a tener el mismo. En las obras de saneamiento, al estudio hidrológico hidráulico que va a ser que va a conllevar el diseño de la tubería. Las obras hidráulicas para para el diseño del caudal que va a transitar el mismo y las estructuras que se van a construir para garantizar el flujo normal de, la, de las aguas que se quieren trasladar. Ahora, y en las obras de minería también hay varias obras de infraestructura que se ejecutan en una mina o en el sector de la energía. Plataformas, taludes, accesos, rampas, movimiento de tierras, desbroces, rellenos, X proyectos que requieren expedientes donde se toman diseños estructurales, diseños de mecánica de suelos, diseño de la misma estructura, diseños topográficos, estudios geométricos, bueno, y todo lo que vaya a requerir para que esta estructura no colapse o no tenga problemas al momento de su operación. Y también cuando se trata de puentes e infraestructuras especiales, también estos van a requerir un mayor énfasis respecto a la interacción con el agente que pueda dar un mayor riesgo de falla de la estructura. Por ejemplo, un puerto, se tiene que hacer un buen estudio respecto a al terreno sobre el cual se van a anclar los pilotes, que van a ser los que van a sostener esta plataforma. Ahora, hay que tener en cuenta que un proyecto vial no siempre se va a ejecutar en una costa con un terreno firme, sin nivel freático, o en unas condiciones favorables que uno quisiera que sea soleado, o bueno, que tenga una temperatura constante. En el Perú tenemos varios tipos de ambientes climáticos, varios tipos de terrenos, ya sean planos, escarpados, accidentados, con los cuales ya ejecutar un proyecto vial ya es un reto que, en el cual vamos a tener que tomar en cuenta todos los criterios o todos los conceptos, tanto de estudio de suelos, geotecnia, de pavimentos, estudios hidrológicos, sociales, ambientales, para poder realizar nuestro pavimento. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un pavimento hecho en la selva. Aquí ya el manejo hidráulico ya se vuelve muy importante en el manejo de las aguas subterráneas, y aquí construiremos sistema de subdrenaje si es que tenemos un alto riesgo de flujo de agua debajo del suelo de fundación del pavimento. O como también el estudio respecto a la cantera que nos va a proveer los agregados para poder ejecutar este pavimento. Tenemos que hacer un buen estudio y saber cuál es la potencia de esta cantera que nos va a facilitar dar todos los metros cúbicos, todas las cantidades para poder ejecutar nuestro pavimento en la selva. Y en el medio está la costa. Bueno, ¿quién no quisiera ejecutar un pavimento en estas condiciones? Bueno, terreno firme, aparentemente no hay nivel freático, el terreno es plano y qué mejor que en línea recta, ¿no? O como también en la Sierra Alta, con altas temperaturas. Acá también en las épocas de lluvia tenemos altas precipitaciones, con el cual nosotros tenemos que tener en cuenta mucho el tema del drenaje, de las alcantarillas, de las cunetas. Cuando hablemos de alcantarillas, vamos a ver que no solo existe, bueno, no solo es una alcantarilla de una sola unidad, sino puede ser una batería de alcantarillas, una alcantarilla una alcantarilla especial o bien un pontón o bien un puente. ¿Cuál, cuál es el criterio
para poder elegir cuál es la mejor estructura. Puede ser una alcantarilla de TMC, una alcantarilla de concreto armado. ¿Por qué debo usar la de concreto armado? ¿Por qué debo usar la de TMC? ¿Por qué no utilizo una batería de alcantarillas? ¿Por qué no un pontón? ¿Por qué no un badén? Todas esas consideraciones lo vamos a tener en el estudio hidrológico e hidráulico. Hay varios parámetros como el caudal, el tipo de agua turbia, la dirección del mismo. Ahora, ahora, eh, otros terrenos y condiciones variadas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos, se podría decir, el terreno más, uno de los más comunes que vamos a encontrar de repente en el Perú, zonas medias un poco onduladas, donde una parte del pavimento, o el 80%, 70%, está conformado por corte de material de fundación y la otra parte está conformada por relleno. En la parte más pegada al talud ya tenemos el sistema de drenaje, que son las alcantarillas, perdón, las cunetas, donde intersectan a una alcantarilla para evacuar el agua. Ahora, cuando no siempre vamos a tener una condición ideal de ejecutar un pavimento en un suelo semicompactado o en un suelo suelto. En algunos casos nos vamos a topar con este panorama. ¿Cuál es donde vamos a tener que hacer voladura? De acuerdo a la fractura, qué tan fracturado estén las rocas. Como parte de, de los estudios básicos, creo que si no me equivoco es la cuarta clase, la quinta, vamos a llevar, voy a darles toda la información respecto a los macizos rocosos, a las matrices rocosas, y vamos a hablar acerca de las fisuras, las grietas, las discontinuidades de los macizos y cuál es el procedimiento o cuál es la partida, o el tema, vamos a hablar acerca de las voladuras, cuál es la partida más económica y bajo en qué, cuál sería, digamos, el mejor procedimiento para poder hacer movimiento de rocas. La facilidad que te da trabajar en macizos rocosos de acuerdo a la orientación de los estratos, al buzonamiento del mismo, puede ser que en algunos casos te dé esta configuración casi vertical del talud, como en algunos casos, de acuerdo a la orientación, tenga que ser con una pendiente. Pero todos esos conocimientos respecto a qué consideraciones tenemos que tener nosotros al momento de hacer el movimiento de corte de la voladura de roca, se los voy a explicar en la etapa de estudios básicos. Y acá en la parte derecha, por ejemplo, tenemos otro tipo de terreno ya más accidentado de un proyecto vial. Cuando se trata de terrenos ya escarpados, accidentados, vamos a tener que dar, bueno, creo que hay un audio encendido. Creo que hay un audio encendido. Por favor, Lisandro, no, por favor, tu audio podrías apagarlo, por favor. Ya, ok. Ahora, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos un terreno accidentado. Cuando se trata de trabajar con terrenos accidentados, acá vamos a darle mucha importancia a las fallas y a la estabilidad de los taludes. Por eso, en la etapa también de estudios previos, vamos a hablar acerca de estabilización de taludes. Le voy a dar todos los criterios necesarios para poder identificar un talud que sea propenso a fallar.
o las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder estabilizarlo al momento de hacer un movimiento de tierras y los estudios que tienen que tener los mismos y los análisis para determinar si es estable o no es estable. Ya, ahora, cuando hablamos de un proyecto vial, este requiere de varias estructuras y componentes para garantizar su accesibilidad y movilidad. Todo un proyecto, todo un pavimento requiere de estructuras y componentes, los cuales son, por ejemplo, no solo el pavimento, sino también los puentes, que nos va a permitir pasar zonas muy onduladas o zonas accidentadas, o túneles cuando no podemos pasar por el borde de un terreno accidentado y lo más factible es atravesarlo mediante un túnel. Claro, el túnel es más factible cuando tienes un suelo con macizo rocoso, cuando es un suelo suelto o semicompactado, un suelo con una ya sobreconsolidación. Ya ahí entramos más a lo que es un movimiento de tierras con taludes, con conformación de taludes. O también realizar un falso túnel, que puede ser otra opción muy factible. Muros de contención para poder ya estabilizar taludes inestables o poder estabilizar rellenos que vayamos a ejecutar. Esta es la última, se podría decir, la última solución al tratar de estabilizar un talud, la ejecución de un muro de contención. Ahora, las explanaciones, conformación de rellenos, plataformas para poder llegar a un nivel de subrasantes superior al terreno natural. Vamos a hablar también acerca un poquito de procesos constructivos, no tanto desviándonos del tema principal que es la elaboración del expediente. El sistema de drenaje, como les comenté, el peor enemigo de un pavimento es el agua, así que nosotros le vamos a dar todas las condiciones a un pavimento para que este tenga un drenaje adecuado. Desde que viene el cauce, desde el cerro, desde un pequeño flujo de agua, que sea captado por una cuneta, que sea captado por un canal de coronación, hasta que sea derivado hacia una alcantarilla que atraviese transversalmente nuestra vía y así ser evacuado a niveles inferiores y que éste no pueda ingresar dentro del pavimento. Y el tema de la señalización para poder eh, señalización para poder, se podría decir, dar seguridad al usuario que va a transitar este pavimento. Ahora, hay varios tipos de pavimentos y estos se pueden clasificar en flexibles, semirrígidos y rígidos. Vamos a entrar un poco al concepto respecto a por qué se habla de un pavimento flexible, por qué se habla de un pavimento rígido, semirrígido. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar bastante a saber cuál es la estructura más idónea de pavimento que nos va a ayudar a elegir al momento de hacer nuestro expediente. Lo más ideal es un flexible, un semirrígido, un rígido, es lo más económico, es lo mejor, es lo más durable a lo largo del tiempo. Ahora, funcionalmente, la diferencia entre ambos, como su nombre lo dice, es el comportamiento que tienen al tránsito de un vehículo. Cuando, a ver, aquí está, ya. Cuando una llanta presiona sobre un pavimento flexible, este genera un esfuerzo puntual en una área reducida del pavimento flexible. Y las estructuras del pavimento lo que hacen son distribuir esa carga de esta llanta a lo largo de todas las capas estructurales del pavimento flexible. De tal forma que la carga que fue transmitida por la llanta llegue al nivel de la subrasante o al nivel natural de terreno con casi cero.
sea, casi nada debe llegar. ¿En qué se resume todo esto? Que pase el carro encima, tú fácilmente debes poder meter tu mano debajo del pavimento y no debes sentir nada. Bajo esa lógica es que se diseña un pavimento estructural, que éste disipe la carga puntual que transmite el vehículo hacia el pavimento. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con el pavimento rígido? El pavimento rígido es un pavimento hecho de concreto fresco, concreto, ya sea concreto armado o concreto puro, pero por su misma consistencia rígida funciona como una viga, como una estructura ya más sólida que distribuye en una mayor área el esfuerzo que transmite puntualmente la llanta al pavimento. Como lo transmite en una mayor área, la distribución es mucho mejor, por lo cual con un pequeño espesor de material debajo de la losa de concreto, prácticamente ya se disipó el esfuerzo que ha transmitido o que transmite la llanta hacia el pavimento. Por esa razón, en un pavimento rígido, ustedes van a ver dos capas, la losa de concreto y la capa de subbase que está en la parte inferior, nada más. A diferencia de un pavimento flexible que carpeta de rodadura, base, subbase, hasta subrasante mejorada en algunos casos puede haber. Pues como el comportamiento estructural del flexible disipa menos carga, por esa razón es que se quiere una mayor cantidad de espesor de capa del pavimento. En cambio, el rígido, como tiene una mayor capacidad de disipación, es que su espesor es mucho menor. Ahora, en diferencia en confort, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más económico? En costo, el pavimento rígido es más costoso que el flexible, por el mismo uso del cemento, el concreto. Seguro muchos de ustedes que ya han ejecutado obras de arte o de concreto, saben lo costoso que es ejecutar una obra de concreto. A diferencia del pavimento flexible, que es menos costoso y te da un acabado más uniforme al momento de asfaltar un pavimento. ¿Por qué razón en las red vial principal se ejecutan pavimentos flexibles y no rígidos? Primero que nada, por el tema económico. El rígido es más costoso. Segundo, que el pavimento flexible da un mejor acabado liso, más continuo, al usuario que va a transitar sobre el mismo. Cuando tú ejecutas un pavimento rígido, como es concreto, y el concreto por su misma propiedad al momento de endurecerse, al momento de hacer el vaciado, se contrae y genera fisuras, grietas. Y para evitar que estas fisuras se propaguen y generen un daño a lo largo del periodo de vida del pavimento rígido, es que se hacen juntas, tanto longitudinalmente como transversalmente. Esas juntas se rellenan, se sellan con líquidos asfálticos o con algún implemento para poder evitar que el agua ingrese dentro de esas juntas y se deteriore más el pavimento rígido. Pero cuando el usuario transita sobre este pavimento rígido, por ejemplo, digamos, tú estás manejando y sientes esos pequeños golpes que son las juntas que hay entre paño y paño de concreto vaciado. Por esa razón es que no te da tanto confort un pavimento rígido a diferencia de un pavimento flexible. El pavimento flexible, por su mismo procedimiento continuo de asfaltado, te da un acabado más liso y ya no tienes esos pequeños golpes que te da el pavimento rígido. Por esa razón es más factible asfaltar red vial principal larga con un pavimento flexible. Hay varios tipos de pavimento flexible que ya se los voy a explicar más adelante, ¿no? Y como también hay varios tipos de estructura de un pavimento rígido. Acá tenemos la diferencia. En el lado izquierdo tenemos el pavimento flexible, como ya les había comentado, la carpeta de rodadura, la base, la subbase y el subrasante. Y aquí está una imagen respecto a cómo ustedes los pueden ver en campo, ya diferenciados. Y el pavimento rígido, que solo requiere la losa de concreto y un material de subbase o base que está en la parte inferior.
y el final del café, que es el terreno de fundación. Ahora, hay una estructura intermedia entre un pavimento flexible y un pavimento rígido. Ese es el pavimento semirrígido, que tiene, que no es nada más, nada menos que un pavimento flexible, pero con el material base tratado con algún ligante, con un ligante que mejora sus propiedades rígidas y que ayuda a disipar más las cargas que transmite la llanta. Por ejemplo, tú tienes un pavimento flexible y por el diseño estructural de toda la carpeta, de todo el pavimento, te ha salido que la base puede ser, digamos, unos 80 centímetros o un metro de repente. Y tú quieres reducirlo a 40, a 50. ¿De qué manera puedes reducirlo? Mejorando las propiedades ligantes de la base. De esta forma lo vuelve más rígido y disipa mejor las cargas que están transmitiendo de arriba las llantas, porque les había comentado que el fin de toda la carpeta de pavimento, de toda la estructura del pavimento, es disipar las cargas. Entonces, si volvemos más rígida la base con estos aditivos ligantes, puede disipar mejor la carga y por ende el espesor ya se puede reducir. Ya no es necesario que sea un metro, sino puede reducirlo a 50 centímetros, a 40 centímetros. Haciendo un análisis económico, si es que te sale mejor este, sumar este ligante y reducir el espesor de la base, que en temas de costo se reduce, que vas a transportar menor volumen de material base, si es que es, si es, que es más económico, en buena hora. Se puede ejecutar una base tratada con un ligante. La capa de subbase también se puede tratar, también se puede tratar. La subrasante también se puede mejorar, también se puede mejorar, se puede tratar. Este es un pavimento semirrígido. Ahora, a ver, chicos, vamos a darnos un break de 15 minutos mientras van dejando sus preguntas en, en el chat y después del pequeño break, respondan las preguntas y continuamos con la clase. Chao.
Hola, bueno, vamos a continuar con la clase. Hay algunas preguntas. Ok. Buenas noches, ingeniero. ¿Es un deber aumentar gestión de riesgo en el expediente técnico? Sí, sí, correcto, fue un buen punto. Hace unos años salió el decreto supremo, que no tengo en la cabeza el nombre, el número, pero sí, se tiene que añadir la gestión de riesgos para poder evaluar qué tanto en costo puede influenciar cualquier riesgo que pueda ocurrir en tu proyecto vial, un deslizamiento, una falla, un problema social, qué impacto económico va a tener el mismo. Y más que todo esto le va a servir a la entidad para tener en cuenta, eh, para poder contemplar económicamente en cuánto va a impactar si es que este riesgo se materializa. Por ejemplo, si hay una paralización del proyecto por un tema social o un deslizamiento, ¿qué sobrecostos va a conllevar la reparación, la reanudación de este proyecto o la reconstrucción del mismo? Sí, lo vamos a tocar en la última sesión, cuando toquemos el tema de estudios socioambientales. ¿Los rendimientos de las partidas están definidos en alguna norma referencial? No. Los rendimientos, bueno, la mayoría lo saca, por ejemplo, de la Capeco, que es una conglomeración de toda la información recabada de las constructoras del Perú. Ahora, uno, como proyectista, como elaborador de nuestros expedientes, nuestros rendimientos tienen que ser lo más reales. Podemos tomar los referenciales, por ejemplo, los de la Capeco, como también podemos tomar los rendimientos de proyectos ya ejecutados acá localmente, en nuestra zona donde se va a ejecutar el proyecto, los trabajos. O como también de acuerdo a se podría decir, a una investigación respecto a cuál es el rendimiento del personal de los equipos en la zona donde vas a trabajar. No siempre se tienen las mismas condiciones, no se tiene el mismo rendimiento trabajar en la costa o en la sierra o en la selva. En algunos puntos es más alto, en otros puntos es más bajo. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar, de colocar los rendimientos al hacer nuestros APUs. Por ejemplo, si voy a trabajar, yo trabajo en la entidad pública, voy a hacer un expediente para la entidad pública. Los rendimientos que puedo tomar como referencia pueden ser puede ser con los de la Capeco, que están inflados, tienen un valor conservador alto, o también puedo tomar los rendimientos de los proyectos viales ya ejecutados por esta entidad pública. Esos mismos rendimientos los puedo utilizar para poder sacar mis costos unitarios. Ahora, si yo trabajo, voy a hacer un expediente, digamos, para el sector privado, ya sea el sector de energía, agricultura o la minería, ellos tienen otros rendimientos, sus equipos tienen, como pueden tener altos rendimientos por ser equipos propios de la misma unidad, o también pueden ser equipos que tengan un muy bajo rendimiento, porque de repente ya sean equipos terceros o de comunidad, no sé. Y esto hay que tenerlo bien mapeado al momento de colocar este dato, ya que tiene que ser lo más real para poder sacar un adecuado costo. El expediente se pueden hacer cambios y o agregar componentes hasta cuánto se puede incrementar el costo en función a la ficha o al perfil. Correcto. Por ejemplo, la entidad quiere elaborar un expediente técnico de un proyecto vial donde ellos consideran solamente necesario el estudio de suelos,
el diseño del pavimento, el estudio hidrológico e hidráulico, y el diseño geométrico, planos y estudio socioambiental, nada más. Pero tú vas a campo, evalúas todas las condiciones, todo el terreno, el área, y detectas que se tiene que hacer un estudio geotécnico o geológico porque hay riesgo de caída de estabilidad de taludes, o que el trazo que está planteando la entidad, ya sea pública o privada, no es el adecuado y que podemos modificarlo. Obviamente, estas modificaciones o estos adicionales pueden conllevar a un mayor costo como a un menor costo. Pongámonos en el peor escenario, un mayor costo. Ahí es donde tienes que incrementar el costo, ya que vas a requerir la participación de otro especialista para poder llevar a cabo este estudio. Y eso va a conllevar a un adicional. En la ley de contrataciones del Estado para conceptos de servicio, puede superar hasta el 25%. Bueno, y en el sector privado ya no hay límite, la verdad. Si lo sustentas bien respecto a las especialidades que vas a sumar para hacer este expediente, se justifica el adicional. La resistencia del concreto en pavimento rígido, según la C010, 280 kilogramos. ¿Por qué en el pavimento rígido hay una capa de subbase de hormigón? Bueno, eso es porque cuando tú haces el diseño de un pavimento rígido, cada capa, o un pavimento flexible, cada capa, ya sea subbase, base o subrasante mejorada, tiene ciertos ensayos que debe cumplir. Ensayos de granulometría, ensayos de abrasión, ensayos de azul de metileno, angularidad, etcétera. Y el material a ser usado en esta capa tiene que cumplir todos estos ensayos. En este proyecto, supongo, en el cual seguro me estás comentando, el único material que cumplía las condiciones para ser usado como subbase era el hormigón, porque de repente no encontraban otro material que cumpla los requerimientos para ser usado como subbase, y el único que cumplió fue el hormigón. Por esa razón le colocaron el hormigón. De ahí viene la decisión de saber tomar entre un material y otro respecto a los ensayos que cumple o que, o que han pasado según el manual de la EG 2013. Porque en la EG 2013 están todas las especificaciones. Ahí te dice todos los ensayos que debe cumplir cada capa, cada estructura, cada parte del pavimento. Los ensayos que debe pasar, las características que debe tener, todo. Y una vez que pase todos esos ensayos, recién se aprueba para ser usado en tu proyecto vial. Bueno, ahora vamos a continuar. Eh, vamos a hablar de un componente que es el puente. Bueno, son estructuras destinadas a superar obstáculos naturales como ríos, valles, lagos o brazos de mar, y obstáculos artificiales como vías férreas o carreteras, con el fin de poder transportar mercancías, permitir la circulación de los agentes y trasladar sustancias de un sitio a otro. Existen varios tipos de puentes: viga, arco, colgante, de armadura, tirantado, voladizo o puentes combinados. Seguro muchos de ustedes han visto varios tipos de esos puentes, como también los mismos puentes combinados. Hay tramos que pueden ser de tipo viga, y otro tramo, siendo el mismo puente, ¿ah? Un tramo puede ser viga, otro tramo puede ser de armadura, otro tramo puede ser de arco, de acuerdo a las condiciones o las facilidades que te da cada estructura de realizar desviaciones o giros. Eso ya viene acompañado de un diseño estructural. Por ejemplo, para que tengamos acá un concepto, mm, ya. Acá tenemos un puente tipo viga. Bueno, ¿por qué se le llama tipo viga? Porque está soportado por dos apoyos, uno fijo y otro móvil, sobre el cual van a transitar los vehículos. Bueno, sus soportes son los estribos,
estas columnas de color amarillo, y en el medio la columna o pilote que va a soportar la parte media de la plataforma. La parte del estribo no es más y nada menos que un muro de contención. Un muro de contención que sirve como soporte de empuje y como soporte de carga que va a transitar en la parte superior y sirve como cimentación para la viga o la losa sobre el cual van a transitar los vehículos para pasar este puente. Y la columna viene a ser un diseño, bueno, de una columna estándar, solo que acá vas a tener que tomar bien en cuenta el tema de la socavación producida por el flujo de agua que va a transitar sobre este puente. Les había comentado al inicio de la clase que ya el puente es una estructura, bueno, es una de las estructuras de pase transversal de un cauce de agua. Cuando un cauce de agua va a transitar transversalmente en nuestro pavimento, de acuerdo al caudal, de acuerdo a la misma consistencia del mismo, si es turbio o si es claro, de acuerdo a la convergencia de la sinuosidad del cauce, es que vamos a escoger la mejor estructura para poder superar ese obstáculo del río. Puede ser una alcantarilla, una batería de alcantarillas, una alcantarilla combinada, compuesta, o también un puente o un pontón. Esto de acuerdo al cauce, el flujo de agua que va a transitar. Y acá, cuando se trata de trabajar con puentes, hay que tener muy en claro la socavación producida por el flujo de agua. Esta socavación no es nada más que, se podría decir, este, la reducción o la baja del nivel del, se puede decir, de la parte del fondo del puente, del suelo, producto del flujo de la erosión del agua que transita en el puente. Hay unos cálculos, los cuales se los voy a enseñar al momento de llegar a este punto, para poder calcular la profundidad de socavación y, y los componentes, las estructuras que nos pueden ayudar a evitar esta socavación, tajamar o enrocados o protectores de los mismos. Acá hay unas imágenes respecto a cada tipo de puentes que uno puede encontrar. Bueno, el puente tipo viga, el arco, que es muy famoso acá por la zona sur del Perú, puentes colgantes, puentes atirantados, puentes de armadura, puentes en voladizo. La elección del tipo de puente está en función a la luz que quieres superar o al ancho o la longitud del cauce que quieres superar para que tus vehículos puedan transitar. Los puentes colgantes es uno de los tipos de puentes que mayor luz te puede dar para poder transitar un obstáculo de un río, como también los puentes atirantados y voladizos. O puentes de armadura, es un puente de mediana longitud de pase de luz, pero es muy rápida su ejecución, te da mucha facilidad y rapidez al momento de superar un obstáculo. Los puentes en arco pueden ser simples o también compuestos, en el cual el arco está en la parte inferior de la plataforma, que también es una muy buena opción de un puente. Ahora, el túnel. Cuando no vemos otra opción más que realizar una excavación subterránea para poder superar el obstáculo de un macizo rocoso, para que nuestra vía continúe su trazo, vamos a recurrir a los famosos túneles. Ahí vamos a hablar acerca de los métodos tradicionales de excavación y de movimiento de rocas. Por ejemplo, tenemos la perforación y voladura, que es la más habitual usada en los procesos de minería, o también los procesos mecánicos, el minador puntual, la rozadora o el minador de sección completa, la tuneladora, los TBMs. Las TBM se utilizan cuando son longitudes prolongadas. Estamos hablando de 5 kilómetros, de 4 kilómetros más. Pero los rozadores minadores puntuales, como las rozadoras, más se utiliza cuando el macizo rocoso es muy fragmentado y ya puedes abrirte paso a través del túnel con este equipo.
O también la perforación y voladura cuando el macizo rocoso ya es más, se podría decir, muy poco fragmentado. Claro, en el manual de túneles, ahí están todas las consideraciones respecto a las condiciones que tiene que tener este túnel. El, de acuerdo a la calidad de la roca, es que se va a elegir el método más adecuado de sostenimiento. Hay varios tipos de sostenimiento que se le pueden dar a un túnel. Anclajes, mallas, cerchas, shotcrete, arcos. Bueno, hay varios métodos que ya los vamos a ver a detalle cuando hagamos en la etapa, hablemos en etapa de ingeniería. Y el sistema de drenaje, que también es muy importante en los costados para evacuar el agua durante la construcción o las consideraciones que hay que tener para calcular bien el costo de la ejecución por metro cúbico de un túnel. Aquí está la imagen, el método tradicional que es perforación y voladura, el método mecánico de la tuneladora TBM, que es el del medio, y en la parte derecha tenemos la rozadora, que es esta máquina que en la punta tiene estos dientes que giran y destrozan las rocas semi muy fracturadas y de esta forma darle esta sección que necesitamos al túnel que vamos a abrir. Ya, y los muros de contención. Cuando nosotros queremos contener algún suelo que presente un riesgo para el usuario que va a transitar sobre nuestra vía, hay varios métodos de poder estabilizar un talud inestable. Pero ya la última instancia, el último método de sostenimiento de estabilidad va a ser el muro de contención, ya sea de concreto armado o ya sea un muro tipo anclado, los tipos que ya vayamos a conocer. Por ejemplo, tenemos el muro de gravedad, un muro simplemente que trabaja por peso, un muro en voladizo que es más alto, más esbelto, muros con contrafuertes cuando tienen se podría decir, estas columnas en forma inclinada que está a su costado que le dan un mayor soporte al volteo. Los muros de gaviones por sí solo a una altura de 6 metros, mayores a 6 metros, necesitan un reforzamiento, ya sea con anclajes o geomallas, muros con suelo reforzado, usando geomallas, muros anclados, los nuevos muros anclados que nosotros vemos en los sótanos en Lima, cuando se construyen, ejecutan los sótanos por niveles, se excava, se hace las paredes de los sótanos, se realiza el anclaje, o también los muros hincados, que no son nada más y nada menos que los muros insertados dentro del suelo, que trabajan mediante, bueno, su método de trabajo es mediante se podría decir, trabajan a contravolteo. Acá tenemos las imágenes, muros en voladizo, esbeltos de concreto armado, muros en gravedad, que básicamente trabajan por su peso, muros anclados, muros con contrafuertes. Acá podemos ver en la parte, en el medio sus contrafuertes, sus soportes. Muros en gavionería. Cuando tú superas los 6 metros en los muros de gavión, ya tienen que ser reforzados con un anclaje. Y los muros de suelo reforzado. Bueno, los muros de suelo reforzado o en varias estructuras que vayamos a tocar, vamos a hablar mucho acerca de los geosintéticos. Los geosintéticos es es un producto derivado de los polímeros modificados que nos dan las famosas geomallas, geoceldas, geomembranas, geotextiles, geomantas, que nos van a dar solución respecto a todos los problemas que puede tener un relleno, una plataforma o un corte en un terreno natural.
Si esta estructura por sí sola, un relleno, digamos, no puede mantenerse en la configuración para el cual le hemos compactado y le hemos perfilado, no puede sostenerse por sí sola y empieza a colapsar. Por ejemplo, a ver, vamos a llevarlo prácticamente. A ver, un momento. Ya. Si tú conformas digamos acá, digamos que esta zona que he marcado de rojo es un relleno de suelo natural. Si tú le das esta pendiente por sí sola al terreno natural, lo más probable es que este suelo falle, bueno, y tenga este plano de falla. Esta zona baja al nivel inferior. Pero ¿cómo es que yo puedo, puedo mantener su configuración inicial del muro de contención? Insertando geomallas, que sirven nada más y nada menos que como anclajes, anclajes que van a permitir la estabilidad en este relleno. Por ejemplo, a ver, mm, ya. ¿Qué voy a hacer yo? Primero, claro, hago el movimiento de tierras corto y lo conformo en capas de 30 centímetros y en cada capa de 1 metro le coloco geomalla, que son como anclajes que se coloca de manera horizontal. Estos anclajes lo único que van a hacer es que todo este bloque donde está interactuando con la geomalla, a ver, voy a marcarlo acá, ya. Todo este bloque que estoy sombreando trabaje como una sola unidad. Y al trabajar como una sola unidad, imagine que es un bloque de roca. Pues de por sí solo en la imagen nosotros podemos ver que es muy estable. Imagínense que todo eso es una roca. Viéndolo de esa forma es muy estable. Esa es la función que hace la geomalla o un anclaje. Que el suelo que está interactuando con el anclaje o la geomalla, todo este suelo se comporte monolíticamente y de esta forma ya no colapse, ya no se voltee, ya no se deslice y sea completamente estable y nos permita que en la parte superior nosotros podamos ejecutar una vía o ejecutar una plataforma para colocar o para construir cualquier estructura. O de repente hemos colocado esta geomalla para estabilizar este talud y acá en la parte inferior del talud nosotros poder construir nuestro pavimento, ¿no? Digamos, acá construir el carrito, bueno, acá el carrito y acá nuestro pavimento está al costado del talud. Y esa es la función de las geomallas, que sirven como anclajes en rellenos estructurales. Ingeniero, ¿se pueden utilizar también con gaviones? También se pueden utilizar con gaviones. Ya, ok. Explanaciones. Explanaciones es una obra de tierra, es una estructura de suelo natural o material de préstamo intervenida para darle forma estable y con beneficio al usuario. Hay dos tipos de obras de tierra. Tenemos, cuando hablamos de explanación, vamos a hablar de movimiento de tierras. Hay dos tipos de obras de tierra, por ejemplo, desmonte y terraplén. Desmonte, cuando hagamos un movimiento de tierras dándole una configuración final a todo ese movimiento de tierra que hagamos. Por ejemplo, hacemos un corte a ver, acá en la parte derecha, digamos, esto tenía esta estructura originalmente. Nuestro pavimento va a estar acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que hacer un movimiento de tierras a todo esto. Al momento de hacer este movimiento de tierras, este corte,
Al talud pegado al cerro le vamos a dar esta configuración de banquetas, como ustedes pueden ver. Las banquetas son estas plataformas intermedias que hay a cada cierta distancia y que se construyen para estabilizar un talud. El primer método más básico y económico para poder estabilizar un talud son las banquetas. Con las banquetas vamos a reducir el riesgo de que un talud colapse. Ahora, en, ya, ese es con primera instancia. Ahora, el segundo, que es el terraplén. ¿Qué es el terraplén? Cuando ya vamos a la parte inversa del movimiento del corte de material. Si es que mi carpeta de rodadura o mi subrasante de mi pavimento está por encima del terreno natural, yo voy a tener que meter un relleno para poder llegar a ese nivel. Entonces, ahí es donde yo voy a tener que colocar en capas de 30 centímetros o 40 centímetros relleno seleccionado en una cantera procesada, zarandeada, chancada. Preparo mi material, lo mando y ese es el que compacto con todo el procedimiento estándar en capas hasta llegar al nivel de mi pavimento, donde yo voy a ejecutar ahí mi pavimento. Ahí empiezo con mi capa, su base y mi carpeta de rodadura. También tenemos el muro de suelo reforzado, así como también hemos eh, en los muros de la teoría de positivos hemos hablado de la geomalla, que sirve como anclaje. Si es que el relleno que vamos a utilizar para poder llegar al nivel de la subrasante no se puede mantener estable por sí solo y requerimos geomalla, podemos utilizar también geomallas. Y también las barreras de seguridad, ¿no? Barreras de seguridad, bueno, son como bermas de seguridad que se construyen al costado de la vía para poder asegurar, de repente, que ningún vehículo se, se pueda accidentar cayendo al lado al lado accidentado de la vía. Ahora, entrando un poco al tema del talud y las banquetas. En la parte derecha, ustedes pueden ver que en las banquetas, al costado de la banqueta, hay cunetas de banqueta. Estas sirven para poder evacuar el agua que puede ingresar dentro de este talud. Porque como les había comentado, también, aparte de ser enemigo del pavimento, el agua también es el enemigo del talud. ¿Por qué? Porque cuando ingresa, reduce la capacidad o la resistencia de este talud para ser estable. Reduce su capacidad y este talud ya por sí solo se vuelve inestable. Por esa razón, se tiene todo un sistema de drenaje en estas banquetas para que todo el agua que caiga, producto de causas naturales o producto de las precipitaciones o las lluvias, sea evacuada directamente hacia rápidas y las, y las alcantarillas para que pueda pasar a las zonas inferiores del pavimento, pero que no tenga interacción con el talud ni con el pavimento. Tienen que ser evacuadas inmediatamente. Acá tenemos algunas imágenes de unas banquetas construidas al costado de la vía, ¿no? Como ustedes pueden ver, banquetas. Y ustedes, pues, ingeniero, ¿cuáles son las dimensiones estándar de una banqueta? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es la altura? Eso viene de acuerdo a un estudio geotécnico de estabilidad de taludes. Cuando uno habla de estabilidad de taludes, el especialista hace simulaciones respecto a todos los planos de falla que puede tener este talud. Y en base al corte que se le va a realizar a este talud, el especialista analiza el plano de falla y con esto determina el ángulo del talud y el ancho de las banquetas que son idóneas para mantener estable este talud. De ahí sale las medidas de las banquetas y la altura de los mismos. Como punto de partida, o bueno,
para poder empezar el diseño, el ancho de la banqueta viene a ser la mitad de la altura de la banqueta. Con ese dato podemos ir empezando a diseñar nuestras banquetas. Pero ojo, no tomen este dato como si fuera, digamos, fuera una regla o ley al momento de realizar cortes de banquetas, sino que recuerden que todo tiene que estar sustentado con un estudio de mecánica de suelos. El proyectista hace estudios de mecánica de suelos a los taludes y con esto identifica los parámetros resistentes del suelo, grava, arena, si tiene roca, cuál es la orientación de la roca, si tiene material, si la roca es muy fracturada se podría decir, sin fracturas, si tiene material orgánico, no tiene, a qué profundidad está el nivel freático. Todas estas consideraciones se toman en cuenta al momento de hacer el diseño del talud, ya que en el medio el suelo reforzado, como les había comentado. Y bueno, el famoso terraplén, si es que acá en la parte superior, encima de la coronación, yo tengo que construir mi pavimento flexible o rígido. Esta es la estructura que va a tener un terraplén a ser ejecutado. La norma, la EG 2013, ¿tiene parámetros para construir un terraplén? Sí, los tiene. Tiene sus propios parámetros. Tiene la calidad del material que tiene que cumplir el cimiento, el núcleo y la coronación. Y bueno, y el drenaje, que es son estructuras, obras de arte para poder evacuar el agua que va a transitar longitudinalmente y transversalmente nuestro pavimento. El fin de tener un drenaje es evacuar lo más rápido posible el agua que cae sobre la carpeta de rodadura y el agua, los cauces naturales que quieren transitar transversalmente en nuestro pavimento. Ese es el único fin. Hay varios tipos de alcantarillas, acá en la derecha podemos verlo, una alcantarilla, unas 3 alcantarillas. Pueden ser 5, pueden ser 6, 7, una batería de alcantarillas, o como también puedes construir un pequeño pontón, si es que ya en el pontón te da una mayor área de flujo de agua, o la alcantarilla también, no solo siempre de TMC, puede ser de concreto armado, y la señalización para dar seguridad al usuario que le va a transitar, que sea muy visible y que esta la misma no sea tan aglomerada de señalizaciones de tal manera que no sea una distracción para el usuario que le va a utilizar, sino una señal informativa de advertencia, señal de prohibición, de limitaciones de velocidad o consideraciones a tomar en cuenta al momento de transitar un determinado tramo. Bueno, acá tenía preparado un ejercicio de práctica, pero les voy a dejar para que ustedes lo puedan elaborar. Por ejemplo, este, a ver, er, a ver, vamos a vamos a ejecutar este ejercicio de práctica. Primero, se tiene un proyecto que se está realizando la elaboración del expediente técnico de infraestructura vial en la zona de Moyepampa, Chicho, Huancapara, del distrito de Moyepampa de la provincia de Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica, el cual permitirá la interconexión de esta localidad con otras zonas y mejorará los ingresos económicos debido al incremento comercial de sus productos y la colocación de estos en los diferentes mercados de zona y de la región. La carretera Moyepampa-Chiris-Huancapara inicia en la trocha carrozable Moyepampa-Billoco del distrito de Moyepampa en el kilómetro 0 del presente proyecto. Esta carretera tiene el objetivo de llegar a las comunidades de Chicho, Huancapara, una extensión de 6.6 kilómetros. Situación actual, no existe ninguna carretera, hay solo un camino de herradura en pésimas condiciones y las metas físicas, apertura de una carretera de 6.6 kilómetros. Bueno, diría yo que sea, ya digamos, a nivel de afirmado. Quiero que me mencionen qué
componentes o elementos debe tener el expediente técnico de este proyecto? ¿Qué informaciones? A ver, pueden decir, partimos del primero, memoria descriptiva y resumen ejecutivo, que es los dos primeros. A ver, ¿qué ítems más debería tener este proyecto de apertura de vía y acabado con nivel de afirmado que, para este expediente técnico? A ver, de repente pueden Plani- comentar o de repente en el chat. Presupuesto. Planificación de elaboración de calicatas. Correcto, el estudio de mecánica de suelos, donde vamos a incorporar la exploración de calicatas. Estudio topográfico, claro, en estudios básicos hay estudio de mecánica de suelos, estudio topográfico, estudio de tráfico, proyectado que Estudio va a transitar. hidrológico. Ah, perfecto, el estudio hidrológico, saber cuántos, bueno, vamos a aumentar acá una foto. Ya, aquí tienen las fotos. Topografía, diseño geométrico, excelente, estudio de suelos, geológico, estudio ambiental, perfecto. Hidrológico, planos, presupuesto, metrados. Acá tengo interacción, el PAGRI, muy bien, perfecto. Acá vamos el estudio socioambiental, reubicación y plan de reubicación social. El estudio de canteras, claro, viene parte de los estudios previos. ¿Cómo vamos a conformar nuestro afirmado? ¿Dónde coloco dónde coloco mis rendimientos? Análisis de precios unitarios. Correcto, el análisis de precios unitarios. ¿Cómo sé cuándo voy a acabar cuándo voy a acabar mi proyecto? Cronograma. Cronograma, correcto. Hay varios tipos de cronograma, cronograma de valorización, cronograma de entrega de materiales, cronograma de equipos, cronograma valorizado. A ver, otra pregunta, una vez ejecutado mi pavimento, ¿cómo sé qué consideraciones debo tomar en cuenta para hacer su mantenimiento? Mantenimiento, ya correcto, el plan de conservación vial. ¿Dónde se ve reflejado todos los dibujos de todo mi proyecto vial? En los planos. Correcto, el estudio de riesgos. Muy bien, Roberto. El estudio de riesgos. Muy bien, perfecto. Hemos tocado los más importantes. A ver si volvemos acá a la... Correcto. El resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, los metrados, ya hemos hablado, el análisis de precios unitarios, el presupuesto, la fórmula polinómica, el reajuste económico. No siempre lo utilizan en el caso, en caso de obras públicas sí es bien utilizado, pero en el caso del sector privado no tanto. Los estudios de ingeniería básica hemos hablado, me han comentado el tráfico, la topografía, suelos, canteras, fuentes de agua. He leído por ahí alguno que dijo el DME. Muy bien, perfecto. El depósito de material excedente, como también el depósito de material orgánico. Cuando tú haces el movimiento de tierras, todo ese material orgánico producto del corte, que son los primeros 50, 60 centímetros, tiene que ser almacenado en un depósito de material orgánico para que pueda ser nuevamente reutilizado para el plan de cierre de la cantera que has afectado, el movimiento de tierras que has hecho. Eso viene con el plan de compensación ambiental. El DME viene a ser el depósito de material excedente. Todo ese material excedente que ha salido producto del corte tienes que depositarlo en un depósito o una famosa desmontera, como algunos le llaman. Ahí se coloca, se hace con sus banquetas, se hace un análisis de estabilidad de taludes incluso para ver si es que es estable. El botadero, muy bien, perfecto. Las especificaciones técnicas, muy bien, Tere. Vulnerabilidad y riesgo, claro. El estudio socioambiental, el plan de mantenimiento y al final los planos, ¿no? Y bueno, el panel fotográfico para hacer un registro visual de todo el estudio que se ha realizado. Ya si la entidad o el cliente para el cual se va a ejecutar este expediente pide alguna información extra, por ejemplo, un compañero suyo había comentado, se puede sumar ahí
las cotizaciones hechas a los equipos, mano de obra, materiales, ¿se puede añadir? También se puede añadir. Correcto. Depende de cada entidad las medidas que tome para hacer más real y más exacto su expediente técnico. Bueno, eso fue todo respecto a la primera clase de expedientes técnicos en obras viales. En la siguiente clase vamos a entrar a los dos primeros ítems del expediente técnico: resumen ejecutivo y memoria descriptiva. Vamos a tocar el contenido, toda la información relevante que tiene que tener estos dos puntos, y también vamos a ver resúmenes ejecutivos reales y memorias descriptivas reales ya ejecutadas, que también se las voy a facilitar. Tengo tres proyectos que también ustedes lo van a tener en editable para que puedan utilizarlo para elaborar sus propios expedientes técnicos. Vamos a explicar, vamos a hacer unos ejercicios de práctica donde ustedes pueden identificar si algo le falta a esta memoria descriptiva, si algo le falta a este resumen ejecutivo, de tal forma que todos tengamos claro el contenido que tiene que tener. Hay ciertos expedientes, sí, que son muy pobres en información, que no van a cumplir todos los requisitos que yo les voy a mencionar, pero ya depende de la importancia del proyecto para el cual han elaborado el expediente técnico. También depende de la entidad, quién lo revisa y quién lo aprueba. Bueno, eso fue todo. Entonces, espero verlos en la siguiente clase, el día siguiente, lunes, para poder seguir viendo este tema de los expedientes hasta llegar al último ítem de todo el contenido. Muchas gracias, ingeniero. Agradecido por la ponencia que nos dio el día de hoy. Nos Gracias, quedan ingeniero. muchas sesiones que, bueno, vamos a estar, pues, con nos va a acompañar el ingeniero. Bueno, mencionarles a cada uno, lo prometido es deuda. Estaban preguntando, bueno, sobre el carnet de acreditación. La certificación es opcional, ¿ok? Entonces se le va a mostrar un diploma, la cual, pues, los que desean pueden obtenerlo, ¿no? Bien, ahí mostramos las dos caras, ya, de la diploma, ya con la acreditación correspondiente del sí. Bien, entonces, eso es la diploma correspondiente, los que desean, ¿no? Los que estaban preguntando, ¿ya? A ver, vamos a ponerle stop a la grabación para que termine, ¿no? La grabación. Poner stop. Bien. Ahora, el tema del carnet de acreditación, ¿ya? Vamos a mostrar el carnet de acreditación. A ver si me acompaña. Carnet de acreditación. Bien. Si tuviera alguna consulta, vamos a responder, a ver, algunas consultas que están por el chat, ¿ok? Excelente, excelente, muchas gracias. Ahora de compartir la PPT, ¿cuánto es la siguiente clase? Ajá, bien. Vamos a hacer un poquito de zoom al carnet